Nuevamente, nuevamente buenas tardes a todos. Les agradezco que se hayan acercado a este encuentro. Ante todo, mi agradecimiento a la Universidad Escuela Argentina de Negocios por la invitación. Hace ya un tiempo que en el marco de distintas actividades que venimos desarrollando, estamos trabajando junto con esta universidad amiga en el desarrollo de un centro de estudios para liderazgo. Y bueno, en el marco, en ese marco de referencia, es esta invitación que se les ha hecho llegar dentro de nuestro ciclo anual de conferencias para participar en este encuentro, donde, como les había dicho en la invitación cursada, vamos a hablar sobre esto que llamamos el desafío de la superación personal. Voy a pedirles una segunda comprobación si es que están viendo todos mi pantalla, si estamos compartiendo alguna diapositiva. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, magnífico. Antes de arrancar con la presentación, y que por supuesto está abierta en todo momento para las preguntas que quieran hacer, si no podemos al final charlar sobre lo que ustedes quieran, me gustaría ante todos hacerles una pregunta, que es, ¿qué es lo que los movilizó a sumarse a esta charla? ¿Por qué? ¿Por qué los moviliza este tema de la superación personal? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? Cualquiera que tenga ganas puede opinar sobre esto. A ver, alguien que me tire algún centro, no esperen todo de mí. Hola Fer, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Guillermo? Un gusto tenerte aquí Bien, nuevamente. todo bien. Bueno, el tema es siempre uno poder ir avanzando, encontrando nuevos caminos, nuevos rumbos, irse superando y no quedarse en lo que uno denomina la zona de confort, ¿no? Claro, tal cual, Que en un tal cual. momento puede resultar muy cómoda, pero a la larga no. A la larga la superación personal es irse poniendo desafíos profesionales, personales día a día para son como distintas metas, ¿no? Uno se va trazando un cronograma, un panorama hacia dónde puede ir llegando y en el camino puede ir encontrando distintos caminos, irlos cambiando constantemente, ¿no? Pero la idea es esa movilidad, estar movilizado. Decididamente, y sobre esto y sobre algunas de estas cuestiones que vos denominás los caminos a encontrar o los caminos a seguir, pretendo, por lo menos en esta charla que vamos a tener, instalarles algunos elementos de reflexión, algunas pautas que por supuesto después cada uno tiene que macerar, como bien podríamos decir, en su interior e irla gestando. Primero, creo que vale esto, algo decía recién nuestro colega Guillermo, en el sentido de cuando hablamos de la superación personal, no estamos exclusivamente hablando de un tema laboral barra profesional, sino que en general estamos hablando de todos los aspectos que hacen nuestra vida. Yo soy de aquellos que dicen que es absolutamente imposible escindir lo que significa la superación de una persona en su campo laboral o en su terreno profesional, de la superación de esa misma persona en su terreno personal y en las distintas cosas. Somos un paquetito armado, por decirlo de alguna manera, y esas decisiones que uno a veces trata de, consciente o inconscientemente, de hacer, no conducen a nada bueno, ¿sí? Ese tipo de situaciones de, no, bueno, fulanito es un fenómeno, le va bárbaro en su trabajo y ese tipo de cosas, pero no, pero su vida es un desastre, el resto de su vida es un desastre, decididamente es una apuesta de cortísimo plazo que tiene consecuencias indeseadas siempre. Vale, entonces, que primero me permita compartirles una mirada que tengo yo en lo personal sobre esto que genéricamente llamamos superación personal.
en esta aproximación que hacíamos con Guillermo. Y yo esta idea de la superación personal la vinculo directamente con otro concepto que me gustaría también introducir y compartir con ustedes, que es el concepto de autoliderazgo. ¿Sí? Si lo prefieren decodificar de alguna manera, el liderazgo. Claro, cuando uno habla del liderazgo habitualmente está acostumbrado a hablar de un fenómeno que podríamos caracterizar como un fenómeno social, ¿no? En un determinado momento decimos, bueno, el liderazgo es la influencia que una persona puede tener sobre otras, el conducir un grupo, un equipo de trabajo, una comunidad. Parecería ser que el liderazgo siempre tiene que ver con algo que hacemos o que representamos para otros. Y por supuesto que en el trazado fino de esto, en definitiva, termina desembocando en ello, pero la construcción del liderazgo empieza desde mucho antes del contacto con un otro. La definición del liderazgo empieza desde uno mismo y desde lo que uno hace por su propia vida y por la conducción de su propia vida. Parece una frase muy hecha, pero absolutamente real, que es que aquel que no puede dirigir a sí mismo en un integral, difícilmente pueda dirigir a otros. El liderazgo también tiene, desde mi mirada, una connotación que se vincula igualmente con nuestro propio interior, que es precisamente esta idea de la superación. Poder liderar a otros, y este es el último paralelo que hago, después vamos a hablar entonces de nosotros mismos, poder liderar a otros significa también, y fundamentalmente, poder ayudar a los otros a crecer, a desarrollarse, a superarse. Y nuevamente juega este espejo, ¿no? Nadie que no pueda gobernarse a sí mismo, nadie que no pueda en un determinado momento superarse, construir cosas positivas para sí, difícilmente puede hacerlo para otro. Por eso, cuando hablamos del autoliderazgo y lo ponemos como un elemento central de este camino de superación del que hablábamos en un principio, decimos que poder liderarse a sí mismo significa, entre otras cosas, en un sentido amplio, poder gobernar nuestras propias vidas, sentirnos hacedores de nuestro destino, sentirnos protagonistas de esa existencia, poder cumplir desde ya objetivos personales en todos los campos en los cuales nos proponemos y, en definitiva, si me permiten todavía una aproximación mucho más amplia, poder alcanzar nuestra plenitud o nuestra realización personal, ¿sí? Como les guste más caracterizarlo. La verdad que cuando uno piensa en esta historia de la propia superación y del crecimiento personal, no debería motivarnos a sorpresas, ¿sí? Estas afirmaciones como las que hacíamos recién, de poder sentirnos protagonistas de nuestra vida, alcanzar nuestros objetivos, alcanzar la plenitud, en realidad es algo que está en la esencia de nuestra supervivencia como especie, ¿sí? El ser humano, a diferencia de otras especies vivientes que conocemos, es un animal dotado de aquello que llamamos conciencia. La conciencia como noción de nuestro entorno, del papel que ocupamos en el mundo, la construcción de una idea de futuro, el reconocimiento de eso que llamamos pasado, el poder observar el aquí y ahora y ver cómo nos ubicamos dentro de ello. Y esa supervivencia en términos puramente instintivos, como, insisto, como los de cualquier animal. En el caso precisamente de nosotros, humanitos, llamémonos así, no solamente tiene que ver con la subsistencia. ¿Sí? La subsistencia no es otra cosa que poder
adquirir, apropiarnos de aquellos recursos que necesitamos para atravesar el aquí y ahora, para el momento, ¿sí? La subsistencia es aquello que dice, estoy muerto de sed, busco inmediatamente cuál es el recurso que tengo a mano para hidratarme, inmediatamente buscando de qué manera me puedo alimentar. La supervivencia es algo que corta transversalmente a cualquier ser viviente, pero como yo les decía, cuando hablamos del ser humano, y precisamente en función de esto que decíamos de la conciencia, también incluimos a esa idea de la supervivencia la idea de la búsqueda de la prosperidad. Y la búsqueda de la prosperidad no significa otra cosa que no solamente tratar de abastecernos para aquello que necesitamos para el aquí y ahora, sino tratar de construir una idea de progreso, ¿sí? De que esa acucia, cualquiera que fuera, que sentimos en el aquí y ahora, podamos ir moldeándolas para sentirnos que en un momento futuro vamos a estar mejor. Esa es la idea de la búsqueda de la prosperidad. Y como yo les digo, es algo que está presente en cualquier ser humano. Y muy bien, cualquiera de ustedes me podría decir, che, bueno, pero pará, si es tan natural y si están todos, ¿por qué a muchas personas les cuesta esta idea de hacerse cargo, esta idea de sentirse protagonistas, de poder cumplir con sus objetivos? Bueno, porque independientemente de nuestra constitución genética, por decirlo de alguna manera, independientemente de nuestra esencia como Homo sapiens, nosotros vamos construyendo una historia de vida. Vamos adquiriendo experiencias, vamos desarrollando habilidades y también nos vamos construyendo muchas veces nuestras propias limitaciones, nuestros propios bloqueos a partir de un sistema de creencias muchas veces erróneas. Nosotros alimentamos muchas veces nuestros propios obstáculos. Esto, independientemente del contexto que nos rodea, después vamos a charlar un poquito sobre esto. Pero bueno, la buena noticia de esto es que, siendo que nosotros mismos muchas veces nos creamos esos bloqueos o esos obstáculos que nos impiden cumplir con este designio de mejorarnos cotidianamente, también está en nosotros, en nuestro aprendizaje, la llave que permite abrir este camino hacia el progreso personal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bien, magnífico. Gracias, jóvenes amigos. Entonces, a propósito de esta llave, que la asociamos con una palabra que acuñaba el viejo Aristóteles, que él llamaba proairesis. Y decía que esta proairesis era la acción humana en sí mismo, qué es lo que significaba o qué es lo que definía la capacidad humana. Y bueno, la acción humana está definida por la capacidad de elegir, por la capacidad de tomar decisiones. Que nosotros tomemos determinadas decisiones no quiere decir que las cosas van a salir siempre como nosotros esperamos, porque no estamos aislados del resto del mundo con el que interactuamos, pero que sí decididamente el punto de partida de cualquier progreso, de cualquier mejora personal, es lo que nosotros decidamos. Es usar precisamente nuestra capacidad humana, que por encima de todo significa ser capaces de elegir. Por eso, ¿a partir de qué se produce ese proceso de elección? Pues ni más ni menos que a partir de eso que llamamos nuestra mente, la forma en la que gobernamos nuestra mente. Recién hablábamos como una de las premisas iniciales de gobernar nuestra vida. Bueno, magnífico. Gobernar nuestra vida, ante todo, es gobernar nuestra mente. Y si queremos llevarlo todavía a un terreno mucho más hard, mucho más duro, ¿sí? Podríamos decir que en ese maravilloso órgano que tenemos, que es nuestro cerebro, radica primariamente la posibilidad de generar
esos contextos o generar esas condiciones en el contexto que nos permitan desarrollarnos. Pero para eso, y nuevamente el viejo paralelo, lo que nosotros queremos generar hacia afuera, primero se tiene que generar en nuestro interior. Todo aquello que nosotros creemos crear en el mundo exterior, primero tenemos que generarlo en nuestro mundo interior. La buena noticia, la segunda buena noticia ya, la primera era nosotros tenemos la llave. A propósito de la llave está dentro de nuestras cabecitas, la segunda buena noticia es que todos tenemos la posibilidad de modificar nuestro cerebro y a partir de él modificar nuestras conductas. Dice, sí, pero ¿cómo hago para modificar mi cerebro? ¿Qué necesito? ¿Algún tipo de implante como cada vez se va poniendo más de moda? Bueno, a ver, no descarto, al contrario, no es descartable en lo más mínimo, que en un futuro no muy lejano, estas cuestiones hoy tan experimentales, ¿sí?, en términos de los chips cerebrales, los implantes cerebrales, sea una cosa mucho más extendida. Van a pasar todavía bastante tiempo para que esto sea así. Lo más probable es que por una cuestión hasta etaria, yo no llegue a atravesar ese momento. Ustedes que son jovencísimos seguramente sí lo van a hacer, pero no sé si esta es la solución final. Y desde ya que no me quedaría cruzado de brazos viendo cómo alguien inventa la forma de manipular mi cerebro, de modificar mi cerebro, de robustecer mi cerebro. Somos un organismo tan maravilloso que por supuesto se ha perfeccionado a través de centenas de miles de años de evolución, que en nosotros mismos está la capacidad de generar esas mejoras. ¿A partir de qué? Fundamentalmente a partir del aprendizaje, pero también a partir de, ante todo, construir lo que nosotros llamamos, ante todo, una mentalidad de crecimiento, que es una cuestión de creencias, puramente de creencias, y que es una cuestión, por supuesto, de la determinación, ante todo, de cada uno de adoptarlo. Pregunto, para el que tenga ganas de aportar algo sobre esto, si han escuchado alguna vez o si tienen presente esto que mostramos aquí, donde hablamos de una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. ¿Les suena esto, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Mentalidad fija no, pero sí tipo de pensamientos limitantes he Ajá, escuchado. ok. Bueno, también vamos a hablar de eso, Mira, en todo caso, la idea de la mentalidad fija es la madre, por decirlo de alguna manera, es la madre de todos los pensamientos limitantes, ¿sí? En términos de lo que vos me decís. ¿En qué sentido? Ustedes escucharon y seguramente deben escuchar personas que dicen, por ejemplo, ay, no sé, a mí, yo con los números no la voy, a mí siempre me costaron los números no son para mí. ¿Escucharon, por ejemplo, expresiones de este tipo? O tipos que te dicen, no, mira, yo para la música soy un negado. No, absolutamente, tengo una batata en el oído. O tipos que te Sí, dicen, sí, o tipos que te dicen, no, mira, soy para cualquier, absolutamente para nada, tengo cero motricidad fina, no sirvo para esto. ¿Escuchan a veces de gente cegada comentarios de este tipo? sí, hasta nosotros mismos lo decimos, Fer. Y nosotros mismos muchas veces lo decimos. Bueno, en algunos casos, algo que exista decididamente algún tipo de problema fisiológico, la mayor parte de estas expresiones forman parte de lo que llamamos la mentalidad fija. Conceptualmente, ¿qué es lo que representa esta idea de la mentalidad fija?
aquella creencia que cada uno de nosotros nace con determinados talentos, que cada uno nace con determinadas capacidades y que esas capacidades son algo precisamente fijo, es decir, algo que no se puede modificar. Si vos naciste con talento para tal cosa y no tenés talento para tal otra, bueno, decididamente esto es tu camino, esta es la ruta de tu vida, ¿sí? Así estás configurado de fábrica, por decirlo de alguna manera. Y esto, además de ser una creencia, porque no hay ninguna demostración científica de evidencia que lo avale, aparte de ser una creencia, y como te decía recién, es la madre de todas las creencias limitantes, esto no marca otra cosa, en todo caso, que determinadas predisposiciones, y predisposiciones que, por supuesto, uno puede llegar a modificar, ¿sí? Pero cuando uno asume que no tiene talento para algo o que determinada habilidad no la puede adquirir o que determinado aspecto le es negado de por sí, las posibilidades de que pueda aprenderlo, las posibilidades de que pueda desarrollar una capacidad acorde, que pueda generar destrezas en ese terreno, decididamente no va a ocurrir nunca. Sí, como les decía en el primer ejemplo, yo desde siempre me vengo metiendo el discurso, no sé, mirá, yo para mí, esto no va, no nací para esto, no puedo. Bueno, decididamente nunca voy a emprender el camino que me va a poder llevar a desarrollar ese algo. Pero Fer, discúlpame, claro, depende también un poco de los cuestionamientos o la idea que uno tenga en la vida, porque una cosa es algo normal, si vos decís que te cuesta la matemática, pero querés aprenderla, te va a costar más, el camino va a ser más difícil, pero está como vos te cuestionés para dónde querés llegar, ¿no? O si aceptás como es la realidad, por el ejemplo de la matemática, ¿no? Como estábamos por supuesto que mencionando, sí, ¿no? por supuesto que sí, y esa de alguna manera es la idea. La mentalidad de crecimiento, en contrapartida, más afín o más asociada a lo que vos decís, pasa esto de decir, bueno, a ver, sí, probablemente me cueste hacer esto, probablemente tenga mayor dificultad, pero me podrá costar un poquito más o un poquito menos que a otros, pero si yo quiero puedo desarrollarlo. Después entra el otro juicio, si me interesa o no me interesa desarrollarlo. ¿Correcto? Entonces, che, flaco, y que tiene que ver con esto que vos decías de hacia dónde voy. La mentalidad de crecimiento, en resumen, lo que significa, lo que representa es que yo no me niego a mí mismo de la posibilidad de aprender cosas nuevas, de mejorarme, de desarrollar nuevas competencias en cualquier momento. Y como yo les decía, la buena noticia es que en este terreno sí hay una evidencia científica. Y la evidencia científica es que nuestro cerebro, como decíamos, hoy, si vuelvo un instante, nuestro cerebro, esa red de conexiones neuronales, ¿sí? que se conectan entre sí a partir de distintos estímulos eléctricos y se fortalecen o debilitan en función de ello, es absolutamente plástico. Si esto lo hubiese dicho hace 50 años, un poquito menos, lo hubiese dicho hace 40 años, todos me hubiesen mirado como diciendo, no, pará, flaco, ¿qué me estás diciendo? Al contrario, sí, el cerebro plástico porque se achica, porque cuando nos vamos poniendo viejos se van muriendo las neuronas, como que es un discurso tradicional, ¿no? Y la verdad que con todos los avances que han tenido la ciencia en las últimas 2 o 3 décadas, hoy sabemos que esto no solamente es falso, ¿sí? Que el cerebro se achica, que se licúan nuestras capacidades, etcétera, etcétera, sino que el cerebro permanentemente puede conectar, puede generar nuevas conexiones neuronales. En otras palabras, ¿sí? Que permanentemente, aún hasta el último día de nuestras vidas, y si estas son longevas,
hasta el último día de nuestra ancianidad, estamos en condiciones de aprender cosas nuevas. Después, como todo, están los usos y los desusos, ¿sí? Cuando esto es lo mismo que pasaría con nuestro cuerpo, con cualquier elemento que tenga que ver con nuestra constitución física, ¿no? Cuando uno pasa tiempo sin ejercitar un determinado músculo, lo que en definitiva, como solemos decir, ese músculo se debilita e inclusive se atrofia. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin utilizar o sin estimular determinadas partes de nuestro cerebro, por supuesto que esas partes se debilitan y se atrofian. Por eso, no me quiero desviar demasiado, pero cuando en un determinado momento, y ahora voy a este gráfico, en un determinado momento, nosotros decimos, hablamos de la longevidad activa, hablamos de que las personas pueden conservar una calidad de vida hasta avanzadísima edad. Lo que estamos diciendo fundamentalmente que para que esto ocurra, tienen que ejercitarse cerebralmente en un montón de aspectos. Pero no vamos hoy a hablar de lo que es el estímulo neuronal, porque nos estaríamos desviando demasiado. ¿Cuál es el mecanismo fundamental? ¿Cuál es el mecanismo fundamental para nuestro desarrollo mental a partir de esa idea de mentalidad de crecimiento de la que hablábamos? Ni más ni menos que el aprendizaje. Un aprendizaje significativo, un aprendizaje que no signifique poder incorporar destrezas, poder desarrollar competencias nuevas. La única reflexión, ahora después vamos a ver de cómo construir ese camino de aprendizaje y para qué fundamentalmente. La única reflexión que me merece esto, que como todo proceso de aprendizaje, hay cosas que nosotros tenemos que entender acerca de cómo se producen esos procesos de aprendizaje. Hoy, Guillermo, cuando empezábamos este encuentro y yo les preguntaba qué es lo que entendían por autoliderazgo, dentro de sus comentarios muy atinados, él en un momento utilizó la expresión zona de comodidad. Expresión que seguramente de una u otra manera nos debe ser familiar a todos. En algún momento todos debemos hablado de tu confort, comodidad. Y la verdad que es esta. La verdad es que cualquier situación en la que cada uno se encuentre, nosotros decimos genéricamente que estamos en una zona de comodidad o en una zona de confort. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos bárbaros, que nos sentimos siempre bien? No, a veces hay zonas de comodidad que paradójicamente son horribles. Pero de una u otra manera, cuando nosotros nos hemos acostumbrado a determinadas situaciones, por más que nos sigan creando pesar, por más que sigamos quejándonos, forma parte de algo que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir cómodos. A ver, permítanme que ponga sobre esto un ejemplo tonto, pero que también todos en algún momento probablemente lo hayamos vivido, y que seguramente si no ha sido así, tendremos mucha gente alrededor o nos hayamos conectado muchas veces con gente que sí lo ha vivido y lo vive y lo siente, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, se queja del trabajo que tiene y dice, no, pero que este trabajo donde no me reconocen, me siento inútil, me siento menospreciado, no me gusta lo que hago. Vos decís, a ver, pero ¿estás buscando otro laburo? Y la respuesta es, no, pero bueno, lo que pasa es que la situación está muy difícil. O bueno, yo hace un montón de años que estoy acá y ¿quién me va a tomar? Y no, yo ya estoy muy grande para buscar otro trabajo. O al contrario, o soy demasiado joven y no tengo experiencia. O en este momento en particular estoy muy comprometido, no sé, con la facultad, si estoy estudiando o recién estoy formando una familia, no me puedo meter en otro quilombo, no tengo margen. Es decir, en definitiva, y perdonen que lo diga con tanta crudeza, estamos generando
una lógica de autoengaño, estamos fabricando excusas para algo que en definitiva no nos hace sentir bien, pero de alguna manera tampoco nos moviliza mucho como para cambiarlo. Hasta que llegan, obviamente, y esto muchas veces, ahí voy, dice, muchas veces se disparan por sí solos, ¿sí? Hasta que llegan los momentos de crisis. Cuando llegan los momentos de crisis, no aguantamos más. Y entonces nos vemos empujados afuera de esa zona de comodidad. Lo que pasa que fuera de esa zona de comodidad, lo que existe es esto segundo, que llamamos aquí la zona de pánico, ¿sí? Y la zona de pánico es lo que me arrastra y lo que me mantiene aferrado a esa zona de comodidad. Como les decía recién, podríamos bien decir, me falta confianza, pongo excusas para probar cosas nuevas. Me detengo un instante acá. Guillermo, ¿qué querías aportarnos? Claro, y es como decir vencer los propios miedos, ¿no? Decir, el crecimiento es vencer los propios miedos, ¿no? En cambio, si Por, vos te quedás ahí, no te enfrentás con ellos, ¿no? por supuesto, por supuesto. Precisamente uno de los temas centrales que vamos a tocar en la segunda parte de esta charla, pero hay algo que nos paraliza. Por fuera, el desafío o el gran desafío es atravesar esa zona de pánico, entender, y a propósito de lo que decíamos recién de la conciencia, que es normal, es absolutamente normal eso que nos pasa, porque después viene la autoinculpación, ¿no? Después viene el hecho de, ay, soy un tonto, ¿por qué no hago esto? Yo tendría que hacer esto otro. Bueno, pues en definitiva no lo haces. Entonces después viene la autoinculpación que termina, paradójicamente, reforzando esa idea de mentalidad fija o esas creencias limitantes, como me decía también hoy uno de ustedes. Tengo que entender que es normal, que todos en un determinado momento quedamos atrapados en estas zonas de confort, aunque, y vuelvo a insistir, paradójicamente no nos hagan sentir bien, que salir de ellas de manera más consciente o inconsciente nos genera miedo, ¿sí? Y es un miedo legítimo a abandonar la seguridad o una cierta idea de seguridad, ¿sí? Que nos da miedo, que es normal que nos dé miedo, que tenemos que aprender a dominar esos miedos, porque por fuera de eso es donde realmente, es decir, cuando hemos superado los miedos, es cuando realmente puedo adquirir nuevas habilidades y a partir de eso volver a ganar confianza. Y cuando soy capaz de volver a ganar confianza, es cuando decididamente llego finalmente a esa zona de crecimiento. Por supuesto que este no es un camino que se va a dar ahí, porque una vez que alcance la zona de crecimiento, es muy probable que al tiempo, esto tiene que ver con distintas etapas de la vida de cada uno, se vuelva a dar esta situación de la zona de confort. Y nuevamente vamos a tener que recorrer el camino, nuevamente vamos a tener que dominar determinados miedos, nuevamente vamos a tener que reentrenarnos en la adquisición de nuevas zonas de crecimiento. No sé si está bueno o no este camino, pero este es el devenir de la vida, esta es la naturaleza de la vida. Cuando hablábamos de la conciencia, fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿sí? Con entender este devenir de lo que es la existencia humana. Recopilando estas últimas ideas, simplificando todavía más, si es posible esto. A ver, ¿puedo crecer? Sí. ¿Puedo crecer personalmente? Sí. ¿Puedo cumplir con mis objetivos? Sí, por supuesto que sí. Dependen fundamentalmente de tus decisiones. Ok, bárbaro. Pero ojo, para poder encontrar esas decisiones, primero tenés que desterrar la idea de que no podés aprender cosas nuevas. ¿Sí? Perfecto. Para aprender cosas nuevas, tenés que vencer tus miedos.
no hay aprendizaje posible en ninguno de los órdenes de la vida cuando el miedo nos domina. ¿Sí? Solamente después de que hemos dominado el miedo, entramos en una zona real de aprendizaje. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien con esto? Sí, sí. Bien. Sí, sí, perfecto. Y ahora usted me da, che, bueno, pero está bárbaro, pero si vamos a hablar concretamente de este camino de superación, de este aprendizaje, ¿qué son las cosas que tengo que aprender? ¿Eh? ¿Por dónde pasa en estas cosas que estamos hablando el camino del aprendizaje? ¿Cuáles son los factores críticos que determinan esta situación? Y yo les digo, hay 3 o 4 competencias. Tengan presente que cuando hablamos de competencias, estamos hablando de un conjunto de conocimientos, de habilidades y por supuesto también de actitudes, ¿eh? Que tenemos que adoptar. Tan importante es lo de las actitudes que le vamos a dedicar a esto un capítulo especial. ¿Cuáles son estas competencias? Las voy a definir primero y después vamos a ir al terreno de la actitud. Para mí hay 3, como les decía recién, 3 o 4 competencias que son claves. La primera de ellas es lo que vamos a llamar nuestra conciencia emocional. ¿Qué implica esto de conciencia emocional? Asumir que somos seres esencialmente emocionales, tratar de avanzar permanentemente en el camino del autoconocimiento, encontrar con objetividad nuestras virtudes y nuestros defectos y trabajar sobre ellos, pero fundamentalmente, asumiendo, como decía recién, que somos seres emocionales, aprender a regular nuestras emociones. Y fíjense que acabo de decir regular y no controlar. Las emociones no se controlan, se regulan, que es distinto. ¿Sí? Yo no puedo evitar, como decíamos recién, emociones muy básicas que son la ira, el miedo, la repulsión, el asco, eso es lo que son las emociones básicas de cualquier ser humano. Pero sí puedo llevarlas a un plano consciente. ¿Qué significa llevarlas a un plano consciente? Aprender a reconocerlas, entender cuáles son sus efectos, por qué me comporto como me comporto. Ahora les voy a dar un ejemplo muy concreto para ser muy claro, para ser más claro en esto. Y en definitiva, a partir de ahí, tratar de, insisto, no eliminarlas porque no las voy a poder eliminar, pero sí por lo menos tratar de regularlas. Tratar de guiar mi comportamiento para que cuando estas emociones afloren, que invariablemente van a aflorar, evitar los efectos negativos, ¿sí?, que pueden llevarme a cometer errores de los cuales después me arrepienta. A ver, concreto. Primero, cada uno de nosotros tiene su personalidad y dentro de ella, dentro de esto que constituye nuestra personalidad, tenemos nuestros aspectos temperamentales, podríamos decir, que sí tienen un componente genético, y tenemos los aspectos de nuestro carácter, que son aquellas cosas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. El temperamento, al menos hasta hoy, insisto, tal vez después, en algunos años, alguien pueda manipularnos genéticamente, que nuevamente no sé si va a estar bueno, como para modificar cosas de nuestro temperamento, pero el temperamento difícilmente lo modifiquemos. Pero sí podemos modificar nuestro carácter. El carácter es lo que nosotros vamos formando a partir de nuestra experiencia de vida. El carácter se puede transformar a partir de experiencias de aprendizaje tales como las que decía. Dentro de lo que es el temperamento, entonces, me están siguiendo, ¿no? En este razonamiento, en este análisis. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí.
¿sí? Sí, Fer. En el temperamento, como yo les digo, como tiene componentes genéticos y componentes hereditarios, hay rasgos que son distintivos de cada uno. Como yo decía, las emociones básicas son, son más o menos comunes a todos porque son humanas. ¿Sí? Lo decía, el miedo, la ira, la ansiedad, ¿sí? Son comunes a todos. Lo que pasa es que en función de nuestro temperamento, digamos, en función de nuestra herencia, algunos tenemos más desarrolladas unas que otras. ¿Sí? Voy a hablar de mí, no para ser autorreferencial, sino precisamente para poder graficar en algo que conozco, o que trato por lo menos de conocer, que es esta idea del autoconocimiento, cuál es mi autodiagnóstico en esto. Vamos a tomar, simplemente para no hacer un análisis muy completo, dos emociones básicas, como yo decía, la ira y el miedo. ¿Cuáles dominan? En mí. Bueno, a ver, yo no soy una persona miedosa. ¿Sí? Tengo el miedo, el instinto que va del instinto de conservación básica, ¿sí? Si viene una fiera depredadora a comerme, ¿sí? Por supuesto que me va a dar miedo, voy a tratar de esconderme, de escaparme, etcétera, etcétera. Pero no soy una persona temerosa, ¿sí? De todo, y suelo tener una propensión al riesgo bastante alta. Pero ¿saben qué? Soy una persona iracunda. ¿Qué significa esto? Como diríamos en el barrio, soy una persona de mecha corta. ¿Sí? Si lo prefieren todavía mucho más vulgar, soy bien calentón. ¿Sí? Me rayo enseguida por cualquier cosa. Sin embargo, no quiere decir que lo haya, porque insisto, las emociones no se controlan. Observás en mi comportamiento cosas, trato de permanentemente estar regulando, en este caso, mis brotes de ira. No quiere decir que en algún momento no los tenga, pero si hace algunos años atrás cada cosa que no me gustaba era para que yo saltara, ahora la mayoría de las cosas no me hacen mella, las dejo pasar. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo, y fíjense que digo voy aprendiendo, no digo he aprendido. Porque una cosa muy importante a considerar es que el aprendizaje como totalidad, como punto de llegada, nunca es un punto final. El aprendizaje nunca es un objetivo. El aprendizaje de cualquier cosa, nunca es un objetivo. Siempre es un proceso, siempre es un camino. Siempre es un camino a desandar. Yo no puedo decir he eliminado mi carácter iracundo, porque es mentira. Sí les puedo decir, hoy soy mucho menos, no iracundo, tengo muchos menos brotes de ira que los que podía llegar a tener 5 años atrás, y desde ya muchísimos menos que los que podía tener 10 años atrás, y muchísimos menos, ¿sí?, de los que podría llegar a tener 15 años atrás. Porque, ¿qué pasó? ¿Me puse un chip anti-ira? No, decididamente no. Tomé conciencia que mi gran defecto temperamental era mi ira. Entonces, tanto lo incorporé esta idea de que no te traicione tu ira, que no te traicione tu ira, controla tus brotes, controla tus brotes, controla tus brotes. Es un mensaje, ¿sí?, que permanentemente me doy a mí mismo, que cuando atravieso una situación conflictiva, lo primero que viene a mi cabeza es algo así como una luz roja que me dice, pará, tranquilízate, no explotes, no te calentes, déjalo pasar, respira profundo, contá hasta 10, etcétera, etcétera. Así de simple. No, por supuesto, no es así de simple, porque no es simplemente el enunciado, si es permanentemente estar trabajando sobre eso. ¿Me siguen hasta acá? Sí.
Sí, Fer. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que nunca más tengo brotes de ira? No, sí los tengo, muchísimos menos que antes. ¿Esto es progreso? Sí, esto es progreso. ¿Esto es superación? Claro que sí, esto es superación. ¿De dónde surge eso? Primero que nada, del autoconocimiento. Porque, de nuevo, una cosa que parece obvia, pero que muchas veces la dejamos pasar, es que aquello que no conoces difícilmente lo puedas mejorar. Una fase fundamental, ¿sí?, del autoconocimiento es, como muchas veces digo simbólicamente, tratar de reconocer cuál es nuestro lado oscuro, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cosas, ¿sí?, cuáles son aquellas cosas que nos dominan? ¿Cuáles emociones negativas son las que nos dominan? El miedo, la envidia, la codicia, los celos, la ira. Todos tenemos un mapa temperamental distinto. Si no arrancamos por reconocer cuál es el mapa temperamental de cada uno, nunca vamos a poder atacar lo que son nuestros verdaderos defectos. El aprendizaje en materia de conciencia emocional pasan por estas cosas. Por supuesto, no es el objetivo de esta charla, ni tampoco la posibilidad que nos brinda el tiempo que tenemos disponible, pero hay métodos para avanzar en ese autoconocimiento. La reflexión, la meditación son algunos, pero hay un montón de métodos y de ejercicios y de técnicas y recursos. Pero lo primero que tenemos que anotar en nuestro capítulo de mejora personal es avanzar en nuestros niveles de conciencia sobre nuestras propias emociones. ¿Estamos hasta acá? Sí, Fer. Sí, Fer. El segundo aspecto, si lo querés, la segunda competencia que decididamente creo que deberíamos trabajar en la mejora, es aquello que voy a llamar la fortaleza mental. ¿Sí? Poder adquirir, dicho caseramente, dureza de mente. ¿Qué significa esto? Que, bueno, si tuviésemos que nuevamente, ¿sí?, llevarlo a prácticas concretas, implicaría, por ejemplo, poder tolerar mejor las frustraciones, ¿sí?, no caerse, dicho todavía mucho más sencillo, no caerse cuando nos sale mal. Podríamos decir de poder mantener nuestra eficiencia, nuestra productividad bajo presión, aprender a manejar nuestro estrés, convertirnos en definitiva en aquello que se llama personas resilientes. Resiliencia se dice siempre cuando aquella persona que puede sobrellevar la adversidad fortaleciéndose, ¿no?, a partir de ella, fortaleciendo, aprendiendo a partir de ella, pudiendo elaborar de una mejor manera sus duelos. Hay una palabra que para mí engloba mucho mejor todo esto, que es la idea de lo que muchos llaman hoy día la antifragilidad, ¿sí? Dejar de ser personas frágiles de carácter. Y muchas de las cuestiones que tienen que ver, hay 2 o 3 puntos críticos, ¿sí?, porque esto es una cadena, el orden en el que le voy mencionando las cuestiones no es caprichoso, hay una cadena. Yo no voy a poder adquirir fortaleza mental si primero no avanzo en el desarrollo de esa conciencia emocional. ¿Por qué? Porque en torno a lo que es la fortaleza mental hay 2 o 3 elementos que son críticos. Uno, ya lo mencioné, no lo voy a desarrollar ahora, lo vamos a desarrollar ahora dentro de unos minutitos nomás, que es el tema del dominio del miedo. Cuando una persona aprende a dominar sus miedos, fíjense que es algo que está permanentemente presente en varias de las cosas que hemos dicho hasta ahora,
Cuando una persona aprende a dominar sus miedos, está ganando en fortaleza mental. Otra cuestión fundamental es eso que decíamos recién, del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento nos permite ganar confianza en nosotros mismos. Cuando más una persona se conoce a sí mismo, en definitiva, más termina confiando en su capacidad para revertir determinadas situaciones. Aunque ese conocimiento, aunque ese autoconocimiento, aunque ese conocimiento personal implique, como les decía recién, reconocer nuestras falencias, reconocer nuestras debilidades. La persona fuerte, emocionalmente hablando, no es aquella que se considera perfecta, al contrario, no es aquella persona que no encuentra defectos en sí misma, al contrario. El tipo que se cree perfecto, el tipo que no puede identificar sus defectos, es el tipo más débil de todos. El tipo verdaderamente fuerte es aquel que reconociendo sus debilidades, que reconociendo sus defectos, que aceptando su vulnerabilidad, aprende a convivir con ello. Y en contrapartida, que reconociendo y estando permanentemente teniendo la certeza de cuáles son sus capacidades, de cuáles son aquellas cosas por las que está trabajando y que se está desarrollando, seguramente es el tipo más fuerte emocionalmente. Y al margen del dominio de los miedos, al margen del autoconocimiento, para mí hay un tercer factor crítico en esto, que también de alguna manera se conecta con esto que decíamos de la conciencia emocional, que es el entender el devenir de la vida. Permítanme que lo diga así, suena muy filosófico, pero la realidad es esa. Es decir, entender que determinadas cosas ocurren, que no es que el mundo esté en contra nuestra, sino que sencillamente es la lógica, que nada es permanente, que inevitablemente determinados quebrantos van a ocurrir y que no podemos hacer otra cosa que sobrellevarlos para seguir viviendo, ¿sí? Porque si no, nos arrastran los acontecimientos. El tomar esta conciencia, los orientales tienen una expresión que podríamos traducirla en nuestro idioma como lo que ellos llaman el darse cuenta, ¿no? La idea de las corrientes filosóficas orientales que te hablan muchas de la iluminación o lo que llaman la iluminación. La iluminación no es otra cosa que después también, como lo hago yo con ustedes en muchos de estos términos que estamos compartiendo, cuando ellos lo traducen, ¿sí?, a un lenguaje más corriente, dicen, bueno, el darse cuenta, la ley del darse cuenta. El darse cuenta de que, de cómo es la vida, ¿sí? Que la vida es así, que nos tocó nacer de esta manera, nos tocó ser humanos, ¿sí? Y que la vida del ser humano tiene determinadas lógicas que más allá de lo que cada uno haga, inevitablemente van a ocurrir. Todos en algún momento nos vamos a enfermar de distintas cosas, todos en algún momento nos vamos a morir desde ya, todos en algún momento vamos a perder afectos que considerábamos valiosos, todos en algún momento vamos a perder elementos materiales que consideramos valiosos, ¿sí? Un trabajo, alguna posesión de todos en algún momento vamos a atravesar esas situaciones de pérdidas. Y es natural que esto ocurra. Y cuando con mayor naturalidad lo tomemos, más rápidamente, porque esto es entender la lógica del duelo, más rápidamente vamos a estar en condiciones de recuperarlo o adquirir una cosa mejor, ¿sí? Cuando uno entiende, ¿sí?, cuando uno entiende que esto que me pasó y que me parece tan terrible le pasa a todo el mundo, que forma parte de la vida, que es una cuestión que inevitablemente en algún momento me iba a pasar, está en mejores condiciones de poder superarlo más rápidamente. ¿Se entiende esta cuestión que les digo? Sí, sí, Fer. Bien.
El tercer factor crítico que me permito señalarles en esta introducción es la autonomía. El aprender a valerse por uno mismo, el aprender a valerse, valga el simbolismo de la imagen, ¿no? Todos permanentemente necesitamos ganar autonomía. La autonomía tiene que ver con aprender a valerse de lo que uno tiene y de lo que uno dispone. No necesitar, al menos para lo básico, de otros, ¿sí? No necesitar de otros para poder satisfacer aquello mínimo que necesito. Esto lo podríamos leer de muchas maneras y si quisiéramos tener ejemplos tontos, esto es como decir, a ver, yo no vivo en una isla desierta, ni vivo en el medio de la jungla, ¿sí? Sino que vivo en un lugar urbano, etcétera, etcétera, y puedo pensar que puedo disponer dentro de ese modelo de vida urbana determinadas cuestiones. Pero si en un determinado momento me mudara a la selva, ¿sí? O sin ir sentarlo, me mudara a una zona campestre, hay un montón de cosas que tendría que aprender a hacer por sí mismo, a hacer por mí mismo. ¿Sí? Si yo voy a vivir en la selva, no puedo esperar que me cocine Tarzán. Tengo que aprender a cazar y proveerme de mis propios alimentos. Eso, por ejemplo, es desde ya un ejemplo extremo. Pero alguien podría decir, si yo necesito, vamos a poner ahora un ejemplo bien mundano y bien material, si yo necesito X dinero para tener un mínimo de nivel de vida en el que yo quiero desempeñarme, o por lo menos de donde quiero partir, no debería depender que otro me dé un empleo para poder alcanzar. Tendría que ser capaz de generar por mí mismo al menos ese mínimo de recursos que necesito. Eso sería ser autónomo, más allá de la categoría legal. Si después alguien me da un empleo y me favorece, mejor. Pero si no tengo empleo, de todas maneras, ¿sí? De todas maneras, yo sé que tengo la capacidad o he desarrollado las capacidades como para generar mi propia guita. Se entiende, ¿no? También es un ejemplo muy tonto, pero se entiende a qué hablo cuando hablo de autonomía, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Si quieren un ejemplo, un tercer ejemplo, ¿sí? Todavía más profundo, por supuesto que el compartir cosas con otras personas, el compartir cosas con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con aquellos círculos sociales, me generan un montón de cosas, ¿sí? Positivas, me brindan mucho bienestar, pero ojo, yo no necesito de esas emociones para construir una base de felicidad. Yo puedo alcanzar la felicidad por mí mismo. Los otros me ayudan, me generan mayor bienestar, me dan un plus, pero yo no necesito de otro para sentirme bien. Eso también es ser autónomo. ¿Se entiende este último ejemplo, no? Sí. Aquellos, ¿sí? Que dicen, no, porque ahora que estoy con fulanito, con fulanita, realmente me siento realizado. O aquellos que dicen, ay, porque ahora que soy padre o soy madre y formé una familia, me siento realizado. Perdónenme, pero están equivocados. ¿Sí? Ustedes se tienen que sentir realizados por ustedes mismos. El resto es el plus, es la decoración, es el bordecito de oro, es la excelencia. Pero la base la tienen que construir ustedes por sí mismos. Sin que esto signifique, ¿sí?, aislarnos del mundo. Por supuesto que hay una cuarta competencia ineludible en este proceso de superación, que es la inteligencia social, que por supuesto está relacionada con lo anterior. Como yo les decía, no es caprichoso el orden en que los vamos enfocando, sino que es una consecuencia de lo anterior. Y la inteligencia social tiene que ver con la madurez con la que aprendemos a manejar nuestras relaciones con los otros, que parten, por supuesto, del autoconocimiento, que abrevan en nuestra fortaleza mental,
que requieren de este requisito de autonomía para desembocar en la posibilidad de realmente poder construir relaciones maduras con los otros. Relaciones maduras en un sentido amplio, a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel profesional, ¿sí? Donde el concepto de una relación madura es: yo estoy con vos, yo estoy aquí, yo comparto esto porque me hace sentir bien, porque me gratifica, porque me suma, pero no necesito esto para sobrevivir, ¿sí? Relaciónenlo con cualquiera de las cosas que les decía recién sobre la autonomía, ¿no? Yo estoy con esta persona porque me siento bien, porque me hace bien, porque me gratifica, porque me da cosas, pero no es indispensable para mi vida. Yo estoy en este trabajo porque me sirve, porque me suma, porque me permite ganar guita, porque me permite crecer profesionalmente, pero yo no necesito este trabajo puntualmente para ganarme la vida. Yo voy a tomar un café, ¿sí?, con un amigo y nos pasamos horas conversando porque me siento bien, porque me enriquece, porque me gratifica, pero yo no dependo de ese vínculo en mi felicidad. Por supuesto, y permítanme que sea reiterativo en esto es una cadena, esto es un sistema, y como tal tiene una lógica. Cuando mayor sea, ¿sí? Si retrocedo un poquito, ¿no? Cuando más amplia sea mi conciencia emocional, cuando más avance mi autoconocimiento, cuando más sea capaz de entender la naturaleza de mis emociones y poder regularlas, más posibilidades voy a tener de incrementar mi fortaleza mental. Cuando más fuerte sea mentalmente, cuando más aprenda a tolerar la frustración, cuando más entienda la lógica de la vida, más autónomo me voy a sentir en todos mis actos y en todos los contextos por los que transite. Y cuando más autónomo me sienta, se va a incrementar mi inteligencia social y de mayor calidad van a ser mis vínculos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Es decir, la superación personal, jóvenes amigos, no es otra cosa que un tránsito, que un proceso, un verdadero proceso de transformación, que implica seguir este camino de reflexión y de descubrimiento interior. Un camino de aprendizaje que lleva tiempo. ¿Saben quién es el señor de la foto? De la foto no, del dibujo. Popeye. Popeye. Ahí le saltó la ficha a muchos, ¿eh? Bueno, para los más jovencitos que por ahí no lo tienen o no lo vieron en su vida, Popeye era un personaje de caricaturas, ¿sí?, que básicamente era un esmirriado marino, por el cual a priori nadie daba 2 pesos, que tenía una novia, también esmirriada, ¿sí?, flaquita, y ambos, por supuesto, eran objeto de lo que modernamente diríamos bullying, ¿sí? Eran permanentemente acosados y maltratados por el malvado Brutus, que era el fortachón pendenciero de la serie. Fundamentalmente, tanto a Popeye como a Olivia los sometía a permanente maltrato. La lógica de las caricaturas, como suele ser, o como solía ser por lo menos en esa época, eran todas iguales, hasta que llegaba un momento que Popeye se hinchaba las pelotas, para decirlo en español, sacaba una latita de espinaca, se comía la espinaca y automáticamente se transformaba en un forzudo que le daba su merecido a Brutus, ¿sí?, y salvaba a su pobre novia Olivia. ¿Ustedes saben que en la psicología hay algo que se llama síndrome de Popeye? ¿Escucharon alguna vez hablar del síndrome de Popeye? No. ¿No? No. Bueno, se llama así, precisamente en remembranza de esta caricatura, a la tendencia que muchas personas tienen en creer en las soluciones mágicas. O como se dice también muchas veces, el pensamiento mágico.
¿Por qué? Porque en definitiva Popeye lo único que tenía que hacer para sobrellevar esa situación era comerse una lata de espinacas. Algo bien simple, bien instantáneo, ¿sí? Que le daba resultado inmediatamente. Es más, la magia, la caricatura era esta, ¿no? Popeye se clavaba su latita de espinaca y automáticamente le crecían todos sus músculos y iba y resolvía la situación. ¿Qué es lo cuál es el simbolismo de esto que se llama el síndrome del Popeye? Como yo les decía, las personas que tienen una tendencia a creer en las soluciones instantáneas y en las soluciones mágicas. Bueno, me tomo una latita de esto, en este caso, y automáticamente ocurre esto. ¿Sí? No, ahora desde que tomo, lo vemos cotidianamente en un montón de cosas, ¿no? Ahora desde que tomo esta pastillita, no sé, voy a adelgazar. Después voy, me como 4 tortillas, 8 pizzas, 3 platos de ravioles, pero no importa, como que me tomo esta pastillita. Reemplazo, ¿sí? Reemplazo una comida por el polvito mágico y automáticamente voy a adelgazar. Para decir cosas banales, pero que son de todos los días, ¿no? En muchos casos. ¿O me equivoco? No, para nada. Para nada. Bueno, miren, la verdad que no existe la solución mágica de nada, y mucho menos en estas cosas. No existe una latita de autoconocimiento o una latita de resiliencia o una latita de ganar autonomía, que la voy a abrir y automáticamente como Popeye voy a superar todas mis falencias. Lo único que cabe en torno al desarrollo de estas cosas es trabajar duro. Por eso, hablar de la superación personal, hablar del alto liderazgo, como decíamos también en un principio, implica fundamentalmente construir una disciplina, ¿sí? Una disciplina de esa superación. ¿Y qué significa en este contexto la palabra disciplina? ¿Sí? Disciplina significa método, disciplina significa continuidad, disciplina significa perseverancia. Disciplina significa que cuando uno se plantea un camino de aprendizaje, es como si estuviese subiendo una montaña por un sendero que probablemente esté marcado, ¿sí? Como en esa idea de fondo, como en esa fotografía de fondo, pero que de todas maneras implica un esfuerzo y de todas maneras implica una continuidad. Esto que yo les decía recién de la conciencia emocional a la fortaleza mental, de la fortaleza mental a la autonomía, de la autonomía a la inteligencia social, es el camino que, por lo menos desde mi mirada, les trazo, lo cual no quiere decir que sea fácil ni que las soluciones van a ser mágicas, porque todo camino de aprendizaje hacia aquello que podríamos definir como un saber real implica ir superando determinadas etapas. Miren, lo primero es, por supuesto, la determinación. Es lo mismo, y la determinación se encuentra claramente en el terreno de las creencias. Como decíamos al principio, recuerdan cuando hablábamos de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Che, realmente estoy convencido de que esto es así, estoy convencido que tengo que laburar en esto. Si no estoy convencido de que algo me puede dar resultado, ¿sí? Entonces no vale la pena que lo intente. Que yo trate de hacer determinadas cosas, adquirir determinadas habilidades, adquirir determinadas competencias emocionales, no me garantiza en lo más mínimo que lo vaya a lograr. Ahora, si de antemano descreo que este sea el camino, entonces ni siquiera tiene sentido que lo emprenda, porque desde ya que no lo voy a alcanzar. ¿Saben cuál es la contracara de la determinación? El escepticismo. No sé, tengo dudas, no me cierra, me parecen boludeces, me parecen buenas intenciones solamente. Cuando uno ha adquirido la determinación, un proceso que, por ejemplo, en la educación, pedagogía, se denomina sensibilización.
cuando uno se ha sensibilizado, cuando uno ha, como decimos a veces, me cayó la ficha, caramba, me cayó la ficha. Esto que estamos haciendo en este momento, como cualquiera de los espacios de aprendizaje, siempre lo comparto con mis discípulos, ¿no? Con cualquier espacio de aprendizaje o cualquier trabajo de coaching, cualquier cosa de este tipo, yo siempre digo, lo primero es la sensibilización. Este espacio limitado en tiempo, en espacio que estamos compartiendo, es un espacio de sensibilización. Muchachos, recetas mágicas no hay. Acá lo que hay es un impulso para que les caiga la ficha, por decirlo de alguna manera, de cosas que tienen que dar y que tienen que movilizar su preocupación. Cuando nosotros nos hemos sensibilizado, cuando hemos adquirido esa determinación, entonces hay un paso fundamental, que es comenzar a construir dos pequeños hábitos. Empezar a generar pequeñísimas acciones cotidianas que tengan que ver con esto. La acción cotidiana más básica en términos de esto de construir un hábito de superación es darnos nuestros momentos de reflexión, que no es otra cosa que darnos nuestros momentos para pensar en nosotros mismos, en qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago fundamentalmente. A veces me parece de nuevo también obvio, ¿no? Pero a veces, la mayoría de las veces, conversando con colegas a los que asisto, ese tipo de cosas, cuando le digo, sí, pero decime sinceramente, ¿cuántos momentos de la semana dedicás, aunque sea un ratito, a pensar en vos mismo? Pero a pensar en vos mismo con profundidad. ¿Sí? ¿Cuántos diálogos interiores del tipo de los que hablábamos hoy, ¿no? Del cómo soy, qué tengo, qué me perjudica, qué no me perjudica, qué cosas me faltan, qué cosas tengo que aprender, hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos? Eso es reflexionar. Esta situación que me conflictuó, ¿por qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cómo puedo mejorarlo? Che, no me está cerrando este vínculo, ponele como decíamos recién, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿O cómo lo puedo cortar sin que sea traumático? Eso es reflexionar. Y al principio, por ahí si hubiésemos tenido una charla como esta hace años, les hubiese dicho sorprendentemente la mayoría de las personas. Y hoy les digo lo mismo, solamente que tacho la palabra sorprendente porque no me sorprende que así sea. La amplia mayoría de las personas no se dan los momentos básicos para reflexionar, en los términos que decíamos recién. ¿Por qué ocurre esto? Porque llevamos muchas cosas en nuestra mochila, porque la voraginidad del día a día, así se dice, nos hace vivir permanentemente acelerados, porque cuando salimos de la rueda operativa en la que nos metemos con cada amanecer y llegamos al momento de sosiego, nos cargamos con nuevas responsabilidades y seguimos poniendo cosas en la mochila. Porque cuando llega ese momento de tiempo libre, y lo digo encomillado porque yo odio hablar de tiempo libre, cuando llega ese momento de tiempo discrecional, donde decimos, bueno, a ver, voy a hacer esto, paradójicamente nos volvemos a cargar nuevas cosas en la mochila. Y no nos damos tiempo para lo más importante, que son estos diálogos interiores, estas citas con nosotros mismos. El principal hábito es este, hay otros básicos, pero el principal es generar una reflexión, que no necesariamente tienen, al menos en el inicio, que seguir un método, ni implica que tengo que hacer mindfulness, está bárbaro, ¿sí? Si alguien se copa con esa, hágalo, ni quiere decir que tenga que convertirme en un filósofo zen, ni nada que se le parezca. Cultivar sencillamente el hábito
de dialogar con nosotros mismos en serio, con profundidad sobre las cosas que nos pasan. En cualquier proceso de aprendizaje, por supuesto que en este también, cuando uno adquiere el hábito, puede empezar a trabajar sus actitudes. Ahora enseguidita vamos a hacer rápidamente un repaso de esto de la actitud, que es otro capítulo que me quiero dedicar fuertemente antes del final. Solamente cuando hemos desarrollado esas actitudes podemos empezar a adquirir la habilidad, y adquirida la habilidad empieza el verdadero camino a la excelencia. ¿Y la excelencia qué es? Pues ni más ni menos que la mejora continua. Eso que yo les decía hoy cuando hablábamos de las zonas de confort y las zonas de crecimiento, ojo, tengo que asumir que cuando entre en la zona de crecimiento voy a tener que nuevamente empezar el ciclo. Esa es la excelencia. La mejora continua, la búsqueda permanente de nuevas zonas de crecimiento. En este camino de aprendizaje, a propósito del síndrome de Popeye, del que les hablaba recién, tengo que asumir que hay tiempos, y por eso también la idea de disciplina, que inevitablemente tengo que transitar. Que como decíamos hoy cuando hablábamos de las predisposiciones, a algunos se les hará más rápido y a otros se les hará más lento transitar por ese camino. Pero lo que sí tenemos que tener claro, también muchas veces digo, y hago de esto una de mis muletillas favoritas, decididamente la ansiedad mata el aprendizaje. Cuando algo, no solamente en esto, sino en cualquier cosa, ¿no? Cuando algo se me dificulta, cuando algo se me demora, cuando algo se hace más lento de lo que yo imaginaba que podía darse, lo peor que puedo hacer es cargarlo de ansiedad, ¿sí? Tengo que asumir que en esto, como todo, a propósito de personajes de caricaturas, imagino que todos ubican al señor. Lo ubican todos al señor, ¿no? Por Sí. supuesto. Obvio, obvio. No, porque si alguno me decía, ahora sí, les perdono lo de Popeye, si alguno me decía que no ubicaba al señor, que les aclaro de antemano, es mi héroe absoluto, es mi héroe absoluto. Si nadie lo conocía al señor, terminábamos automáticamente acá nuestra charla, no puedo seguir conversando, no puedo seguir conversando con gente que no conoce al coyote. Pero, y fíjense, les acabo de decir, es mi héroe absoluto. ¿Por qué es mi héroe absoluto? Porque fundamentalmente asume que, como yo les decía, algo que es básico, las frustraciones son moneda corriente. Y más allá de los resultados que puedo obtener, lo verdaderamente valioso en materia de superación de una persona es seguirlo intentando. ¿Vamos bien hasta acá? Les tomo un ratito más y los libero. ¿Vamos bien hasta acá? Hablábamos recién de la actitud. ¿Sí? Hablábamos recién de la actitud como un elemento, como un eslabón fundamental en esta cadena de aprendizaje. Y rápidamente, cuando nosotros hablamos de actitud, a veces malinterpretamos lo que significa, ¿sí? Porque uno dice, bueno, la actitud tiene que ver con el compromiso emocional que uno aborda frente a determinadas situaciones. Y sí, es cierto, pero ojo, la actitud ante todo, como lo dice aquí el subtítulo de esta diapo, es ser capaz de sostener en el tiempo un sistema de creencias y de valores. Cosa que no es menuda. La verdadera actitud no es cuando uno en un momento, frente a una emergencia, saca a relucir determinado comportamiento. Es cuando uno es capaz de sostener eso en el tiempo. Y a propósito de la superación, hay determinadas cosas que fuimos mencionando en forma más directa o indirecta que quiero resaltar aquí. La primera de ellas es, si querés realmente poder avanzar en tu camino de superación personal, lo primero que tenés que hacer es dejar de victimizarse. ¿Qué significa esto de dejar de victimizarse?
La verdad que el mundo no tiene la culpa de las cosas que te pasan. No está todo el mundo conspirando contra vos. La mayor parte de las cosas que no te salen como vos quisieras no tiene que ver con que otro se haya empeñado en que te salieran mal. En algunos casos puede ser, sí, pero son los mínimos. Dejar de victimizarse implica asumir que el balance de lo bueno y lo malo que nos pasa, en definitiva, el principal responsable somos nosotros mismos. ¿Que hay personas con las que nos cruzamos que nos quieren joder? Por supuesto. ¿Que esas personas que nos quieren joder en algún momento lo van a lograr? Claro que sí. ¿Que el contexto general a veces nos puede poner obstáculos que no esperábamos? Desde ya. ¿Que hay sucesos inesperados que nos afectan? Sí, claro que sí. Pero por sobre todo eso, el balance siempre es responsabilidad nuestra. Cuando alguien cree que todo el mundo conspira en torno suyo, decididamente, o siempre encuentra a alguien a quien echarle la culpa de lo que le pasa, ¿sí? Cualquier cosa que sea, decididamente está entregando voluntariamente esas riendas del control de su propia vida. Como les decía hoy, por supuesto que todos tenemos una historia y que en esa historia habrá cosas que tal vez sintonizan con esto que estamos hablando y tal vez no. Pero, a ver, jóvenes amigos, el pasado pasó. ¿El pasado nos puede dejar algún aprendizaje? Sí, por supuesto que sí. Pero una cosa es aprender de las cosas que hemos pasado y otra cosa es arrastrar, ¿sí?, como un grillete de hierro ese pasado a todos lados donde vamos. El pasado ya fue. Como dice habitualmente un colega mío, a los muertos hay que cremarlos, nunca embalsamarlos y ponerlos en el living, ¿sí? Dejemos eso para los antiguos egipcios, que así todo tampoco lo dejaban en el living. Hoy hablábamos de nuestras virtudes, nuestros defectos, del reconocimiento de... Y yo les decía, ojo, la persona que se cree perfecta no es la persona que avanza. Poder conocernos a nosotros mismos, antes de poder conocer, parte de ese autoconocimiento pasa por aceptarnos como somos. Aceptarnos como somos tampoco es ser conformistas, ¿sí? Viste que hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy así, ¿qué querés? Aceptame como soy. No, no es tan lineal, pero sí, tampoco significa que nos vamos a estar castigando permanentemente por aquellas cosas que son nuestros defectos, que no nos gustan. Aceptarnos no quiere decir ser conformista, significa entender que, bueno, que probablemente ese campo de defectos, ¿sí?, es un terreno para trabajar, pero que de la misma manera que todos tenemos defectos, también todos tenemos virtudes. Y a veces el progreso individual, más que tratar de corregir determinados defectos, pasa más por exaltar nuestras virtudes. Pero en uno y otro caso, sea el terreno para trabajar, sea el terreno para mejorar y exaltar nuestras bondades a partir de allí, siempre tenemos que aceptarnos como somos, desde dónde partimos y dónde estamos. Y esto se los había mencionado hace un rato, significa aceptar nuestra vulnerabilidad, ¿sí? No es fácil vivir, no es fácil ser humano, no es fácil, ¿sí?, transitar este devenir del que hablábamos hoy, pero ole, no nos hace ni mejores ni peores que nadie. Desde ya, y a propósito de creencias y de valores, y un poco jugando con un montón de otras cosas que veníamos diciendo hasta aquí, los invito en ese proceso de mejora, sí, a abandonar toda idea de perfeccionismo. No es lo mismo la perfección que la excelencia. La excelencia es la mejora continua, como les decía. La perfección es una ilusión de que podemos llegar a algo ideal. Y la perfección es un trauma, el perfeccionismo es un trauma.
Es un trauma que nos limita, es un trauma que nos lleva precisamente a no aceptar nuestra vulnerabilidad, a no aceptarnos y a estar permanentemente frustrados con nosotros mismos. Las cosas nunca son perfectas, las cosas siempre son mejorables. Hay que abrazarse la idea de lo mejorable y dejar definitivamente de lado la idea de la percepción, de la perfección. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Sí, muy bien. Bien. Como les decía, todo este convito, paralelamente a esto es lo que nos va a dar la autoconfianza. Pero llegamos, sí, entonces, en este último segmentito, al penúltimo segmento, a esto que me quiero referir un poquito más de profundidad, a esto que les decía de dominar nuestros miedos. Y más que dominar nuestros miedos, como dice allí el gráfico, a dimensionar nuestros miedos. Martin Seligman, uno de los psicólogos y filósofos más influyentes en las últimas décadas, decía siempre que, en definitiva, el progreso del ser humano tiene que ver con el éxito de la lucha contra sus miedos. Miedo, por supuesto que no puedo eliminarlo, y por supuesto que tampoco debo eliminarlo, porque el miedo tiene algunos efectos muy positivos en términos de la autoconservación. Lo que yo no puedo permitirme es que no me domine. A menudo uso una metáfora que es el miedo es como un gran semáforo, ¿sí? Que nos va encendiendo distintas luces, ¿sí? Nos advierte del peligro y nos invita a detenernos cuando enciende su luz roja, nos moviliza una cierta precaución a reforzar nuestra atención en esos instantes donde se pone en amarillo y nos relaja y nos deja continuar cuando se pone en verde. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago, ¿a alguien le serviría un semáforo que estuviese permanentemente en rojo? ¿A alguien le serviría un semáforo que estuviese permanentemente con la luz roja encendida? No, porque no avanzaría. No solamente que no avanzaría, sino que en un determinado momento hasta inclusive le dejaríamos de dar bola, ¿no? Que es lo que ocurre en ocasiones cuando los semáforos están mal sincronizados, que uno llega un momento y dice, sí, loco, esto anda mal, ¿sí? Y se manda justo cuando viene el camión del otro lado a 100 por hora. Bueno, más allá de la metáfora. Decididamente no nos sirve. El semáforo nos sirve porque si bien nos alerta sobre el peligro, si bien nos enciende luces de atención, nos da luz verde. Cuando nuestro semáforo interior está permanentemente en rojo, es porque generalmente estamos sobredimensionando nuestros miedos. ¿Y qué significa esto de sobredimensionar nuestros miedos? Nosotros hoy hablábamos de la reflexión, hay otro fenómeno que tiene que ver con la forma en la que jugamos con nuestra cabeza, en este caso en forma negativa, que es lo que llamamos la rumiación o lo que se llama la rumiación. Viene obviamente también como una metáfora de los rumiantes, ¿viste? Que mastican, empiezan a digerir, vuelven al otro estómago, como nos enseñaban en el colegio, por lo menos como me enseñaban a mí al colegio, que era la vaquita, ¿viste? Que tenía los estómagos, comía, después regurgitaba, volvía a comer y así. ¿Por qué se usa esto como metáfora? Porque también, como decíamos recién, hay gente que no termina nunca de terminar de elaborar sus pensamientos, que no termina nunca de elaborar sus pensamientos. Y les da vueltas, y le das vuelta, y le busca el pelo al huevo, y le busca por el otro lado. Y generalmente, cuando tenemos esta tendencia a la rumiación de las cosas, a darle demasiada vuelta,
lo que tendemos a hacer es precisamente sobredimensionar nuestros miedos. Imaginamos consecuencias mucho más terribles de lo que efectivamente son cuando se diera. A ver si puedo ser más claro en esto. Se dice también, una afirmación dentro del campo de las ciencias del conocimiento también ahorita, que dice, miren, más del 90% de las cosas terribles que nosotros imaginamos que pueden suceder, nunca suceden. Es decir, si ustedes hacen, si lo quisieran llevar a la práctica burda, si ustedes en este momento agarran una hoja en blanco, ¿sí?, empiezan a hacer una lista más exhaustiva posible de todas las cosas que tienen miedo que les pase o que imaginan que pueden suceder, y lo hacen bien exhaustivas, desde tengo miedo que me echen de mi laburo hoy, tengo miedo de que se muera mi gatito, tengo miedo de que la comida esté podrida, tengo miedo de que me aparezca una enfermedad incurable, tengo miedo, desde los más profundos a los más superficiales. Hagan una lista inmensa de todas las cosas terribles que se les ocurran que puede preparar. Puedo chocar con el auto, me pueden afanar, se me puede caer un piano en la cabeza, todas las cosas espantosas que se les pueda cruzar por la cabeza que les puede ocurrir. Bueno, una vez que tuvieron toda la lista, el 90% de esas cosas no van a ocurrir nunca. Pero obviamente, yo en este caso los estoy forzando. Si yo les propusiera esto, como estuviéramos en una mesa de trabajo, y yo les propusiera esto como ejercicio, los estaría forzando a llevar los miedos a un plano consciente y los estaría forzando a exagerar los temores. Como si yo les dijera, che, hay un premio para el que me haga la lista más extensa de miedos. ¿Sí? Y ya cuando terminaran nomás de confeccionar esa lista, ustedes mismos se iban a dar cuenta que la mayoría son absurdos. Lo que pasa que yo para eso generé una determinada situación. Los llevé a un plano consciente. En nuestro interior eso no pasa. Cuando nosotros tenemos esta tendencia a la rumiación, como les decía recién, todos esos temores, por absurdos que nos puedan parecer cuando los ponemos sobre el papel, es como si fueran piedritas que van quedando en el fondo, que van quedando en este caso en el fondo de nuestra mente, que van quedando en un plano subconsciente, pero que nos joden, que están presentes, aunque no los pongamos en palabras. Entonces, dentro de nuestro interior, en un plano que no es accesible para nosotros mismos, se acumulan un montón de temores que decididamente cuando los desmenuzamos son absurdos. O entran dentro de esta categoría genérica de, che, para flaco, el 90% de las cosas terribles que imaginas que te pueden pasar no van a pasar nunca. ¿Hay un 10% que pueden pasar? Sí, por supuesto. Y seguramente te van a pasar. Pero para de ser paranoico, ¿sí? Bueno, para la paranoia, para de alucinar con cosas terribles que van a ocurrir, porque no van a ocurrir. O no van a ser tan terribles como vos imaginás que pueden ser. ¿Se comprende esta idea? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, Fer. Un recurso muy viejo también. ¿Escucharon alguna vez esta expresión, premeditatio malorum? ¿Alguien escuchó alguna vez esta expresión, premeditatio malorum? ¿No? No. No. ¿No saben latín ustedes? ¿No les dijeron que tenían que saber latín para asistir a esta conferencia? Qué mal que estudié. Qué mal que estudié. Cuando no hago yo las cosas, no. Yo les hubiese puesto, che, vengan con conocimientos básicos de latín. Bueno, no se preocupen. Les cuento de qué se trata esta expresión premeditatio malorum y de dónde sale.
Esto es una expresión que utilizaban los antiguos filósofos de la escuela estoica. La escuela estoica es una escuela de pensamiento filosófica que nació en la Grecia clásica, pero que no tuvo gran expansión inicial en la Grecia clásica, sino que alcanzó su apogeo en Roma, en la Roma antigua, durante los primeros 2 siglos. Durante los primeros 2 siglos de la cristiana. Y sus principales exponentes, obviamente influenciados por el pensamiento de la Grecia clásica, fueron, entre otros, digamos, los más conocidos, simplemente como para hacer la nota historia, un filósofo que se llamaba Epícteto, otro que se llamaba Séneca, y el famoso emperador Marco Aurelio, que muchos los deben recordar por la película Gladiador. ¿Vieron la película Gladiador? Pues si no, de nuevo, acá se acaba la charla. Sí, es ¿Vieron excelente. el viejito bueno que lo cagan más, el hijo ambicioso? Bueno, ese es Marco Aurelio. Parece ser que en la realidad Marco Aurelio era tal como lo pintan en la peli, es un tipo realmente sabio, qué sé yo, y por lo menos en sus pocos escritos, en los escritos que han sobrevivido, se denota esto, ¿no? Que era un tipo realmente sabio, más allá del poder que ejercía, y que el suyo fue un gobierno admirable, ¿sí? Para lo que significaba el imperio. Bueno, parte de la filosofía estoica es esta expresión premeditatio malorum, que significa algo así como anticípate a lo malo. No anticípate a lo malo desde el punto de vista de provocar las cosas, pero sí anticípate en el pensamiento a lo malo. Que no quiere decir ser pesimista, porque muchas veces se confunde. No es ser pesimista. Uno tiene que tener una cuota importante de optimismo en la vida. Es fundamental tener una actitud positiva. Pero sí pensar qué es lo que pasaría realmente. ¿Qué es lo que pasaría realmente si se produce el horizonte temido? Y cuando vos te pones a pensar en estos términos, vuelvo nuevamente al tema de los términos de los tiempos de reflexión, ¿no? Cuando vos te pones a pensar realmente en esto, te das cuenta que las cosas que vos imaginas realmente están en ese escenario catástrofe, ¿sí? Que realmente las cosas que imaginas están sobredimensionadas. ¿No? Les voy a dar un ejemplo concreto. Hay otra frase mucho más actual que refleja esto y que tal vez alguno de ustedes es cuando se dice, cuando alguien dice, mira, yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. ¿Escucharon alguna vez decir esto? Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Sí, muchas veces. Bueno, esto es la traducción no la traducción, pero es una traducción bastante contemporánea a lo que es la filosofía del premeditatio malorum. Esto es lo mismo que si yo dijera, a ver, jóvenes amigos, amén de algunos emprendimientos, nuevamente me pongo como ejemplo, e insisto nuevamente, no por querer ser autorreferencial, sino porque me parece que puede ilustrar el caso. Es como si yo te dijera, a ver, flaco, mira, yo tengo un montón de emprendimientos pequeños, algunos más saludables que otros, tengo algunos laburos organizacionales con un fuerte compromiso organizacional, alguno de ellos dominante en lo que es mi modelo de ingresos hoy. Vamos a suponer que como yo digo, vivo bien, no me quejo absolutamente de nada, vivo muy bien. Pero bien podría decir, no es que tenga la vida asegurada, no soy ni Bill Gates, ¿sí? ni Mark Zuckerberg, ni ningún multimillonario, ni nada que se le parezca. Vivo bien, pero vivo en mi laburo. ¿Sí? Entonces imaginemos que yo dijera, che, boludo, hoy mi modelo de ingresos depende fuertemente, o por lo menos en una gran parte, de X laburo. ¿Qué pasa si se corta ese laburo? ¿Qué pasa si me echan? Entonces yo podría empezar a rumiar. ¿Dónde voy a conseguir otro laburo así? Caramba, y soy un tipo grande, tengo 60 años. ¿Dónde mierda voy a conseguir un laburo así? Uy, qué terrible.
y me voy a quedar sin una de mis principales fuentes de ingresos. ¿Y cómo va a caer mi calidad de vida? ¿Dónde voy a conseguir una cosa así? ¿Qué voy a hacer yo ya a mi edad? ¿Eso qué es? Eso es sobredimensionar el miedo. ¿Qué implica que no puede pasar? Sí que puede pasar. Pero lo que yo estoy exagerando son las consecuencias que eso puede tener. ¿Me siguen el ejemplo? Sí, sí, Hasta sí. acá me siguen. Bueno, Sí. ¿cuál sería la lógica? ¿Cuál sería el dimensionar el miedo? ¿Cuál sería el premeditatio malorum? Bueno, a ver, vamos a, como dice un viejo colega mío, ¿no? Que dice a menudo, yo voy todos los días a mi laburo dispuesto a que me echen, ¿sí? Que también es otra forma de expresarlo, ¿no? Vamos a suponer que efectivamente yo perdiera esta fuente de ingresos. ¿Qué va a pasar? Buscaré otra. Tengo una pequeña reserva, tengo, como les decía, otros emprendimientos. Fundamentalmente estoy absolutamente convencido de mis capacidades para hacer algunas cosas. La verdad es que, bueno, por supuesto que a nadie le agradaría perder la mitad de sus ingresos de un día para el otro, pero esto va a significar mi ruina, va a significar el desmoronamiento de mi calidad de vida. No jodamos, difícil. Me tendré que ajustar, recomponer, trabajar más, pero no va a pasar, el fondo de la cuestión, no va a pasar nada. Van a pasar podría pasar 2, 3 años, ¿sí? De menor expansión, pero me voy a recuperar. No va a ser ni la primera, a propósito, como decíamos, de los ciclos, ¿no? No va a ser ni la primera, ni la momento de zozobra económica. No pasa nada. ¿Puede pasar? Sí, por supuesto que puede pasar. ¿Va a ser tan terrible como lo podría imaginar en ese fenómeno de rumiación que les digo? No, la verdad que no va a ser tan terrible. ¿Me va a costar? Sí. ¿Me va a joder? Sí. ¿Me va a generar situaciones incómodas? Sí. Pero no va a significar el fin de nada. ¿Se entiende? Sí. Esto, muy simplificadamente, esto es un pensamiento de tipo premeditatio malorum. Esto que improvisaba, o más o menos, con ustedes, es el producto de un ejercicio de reflexión que tiene que ver con dimensionar mis miedos. ¿Se entiende la idea? Sí, totalmente. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, avanzo ahora sí en un último mini segmento de esto, con algunas ideas finales, ahora sí. Jóvenes, por supuesto, como se suele decir en estas cosas, que nada es para siempre, y que ante todo el trabajo final por la superación de cada uno, amén de todo este camino que estuvimos recorriendo, tiene que ver con ir cultivando lo que yo llamo una filosofía de vida. Una filosofía de vida no es otra cosa que en un determinado momento poder asumir un verdadero sentido de propósito, donde lo verdaderamente importante, como también habitualmente digo, es poder hacernos la pregunta correcta. Todos cotidianamente hacemos un montón de cosas en nuestra vida familiar, en nuestros ámbitos sociales, en nuestra vida laboral, en nuestra profesión. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, y me incluyo dentro de esto, che, ¿qué cosas hiciste hoy? Podríamos hacer rápidamente una lista de todas las cosas que hice, qué cosas estás haciendo en estos tiempos, o cómo lo estás haciendo. Seguramente muy rápidamente nos va a surgir la respuesta. Hago esto, aquello, hoy hice esto, aquello y esto otro. Esto lo hice de esta manera, esto lo hice de otra. Ahora, la verdad que yo no estoy tan seguro respecto de todas esas cosas que hacemos, que siempre tengamos la respuesta para lo que es la pregunta sin dudas más importante, que es ¿para qué?
cuando uno encuentra el para qué verdadero de las cosas que hace, es cuando decididamente se está acercando a la idea de encontrar un sentido de propósito, encontrar ese rumbo de vida, ¿sí?, que en definitiva nos permita acercarnos a esa idea de plenitud que también mencionábamos en el principio. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco de fuerte influencia en el siglo pasado, creador de un enfoque terapéutico que llamó logoterapia, que luego se constituiría en la base de lo que son los abordajes más contemporáneos en términos de el cognitivismo, la teoría sistémica, es decir, de alguna manera, en su época, Viktor Frankl fue uno de los primeros constructores de los pilares de todas las escuelas de abordaje psicológico no psicoanalítico, ¿sí? Por eso las escuelas de terapia emocional más modernas, contemporáneas, recogen mucho de la obra de Viktor Frankl. Otro día podemos hablar mucho, no quiero, sobre el trabajo de Frankl y sus circunstancias, no quiero desviarme ahora. Fíjense qué interesante, ¿no?, esto que decía Frankl en una de sus cuestiones, de sus trabajos, ¿no? Decía, el interés principal del hombre, habla acá del hombre como universal, obviamente, ¿no?, no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida. De una manera mucho más simbólica de lo que lo expresa Viktor Frankl, todos en algún momento, utilizo otro simbolismo, pero más vulgar, todos en algún momento nos miramos al espejo y nos preguntamos, che, ¿para qué carajo vivo? ¿Para qué carajo estoy acá? Encontrar ese tipo de respuestas es el verdadero camino para acercarnos, más allá de las creencias después de cada uno, para encontrar un verdadero sentido material, sentir, insisto, más allá de cuáles sean las creencias de cada uno, que estamos dejando nuestra huella en aquellas cosas que hacemos. Jóvenes, se nos ha ido el tiempo. Si me permiten y si no se enojan, antes de despedirnos y despedirnos simbólicamente, ¿no?, que por supuesto, como les decía al principio, estoy a disposición para conversar sobre lo que quieran. Si no les parece mal, me gustaría contarles un breve cuentito. ¿Puedo contarles un verdadero cuentito? Dale, Fer. Aquellos, Sí. Te escuchamos. Dale. aquellos que hemos compartido y que compartimos esos espacios saben que yo no me despido nunca sin contarles un cuentito. Claro. Por eso tal vez alguno lo conozca, le pido perdón a los que me lo han escuchado, porque pensaba cuando estaba reflexionando sobre este encuentro, que cuentito contar, dije, no, bueno, aunque sea un clásico, me parece que refleja bien el contenido de la charla. Resulta que había dos jóvenes alumnos, dos jóvenes estudiantes, muy capaces, pero a la vez muy, muy transgresores, ¿no?, que en un determinado momento, casi por un lado, movilizados por ese espíritu de rebeldía del adolescente, pero por otro lado también con un poquito de envidia respecto de un viejo profesor que tenían, que parecía tener siempre la respuesta para todo y que lo reconocían como muy sabio en ese espacio. Un día estos chicos dicen, bueno, le dice uno al otro, che, vamos a gastarle una broma, vamos a gastarle una broma al profesor, vamos a ponerlo en una situación en la cual va a tener que admitir públicamente que se equivocó. Entonces, lo que vamos a hacer es, y agarra inmediatamente entre sus manos una mariposa que andaba dando vueltas por ahí. Vamos a ir a donde está el profesor, yo voy a mantener la mariposa esta entre mis manos y le voy a preguntar,
profesor, usted que siempre tiene la razón, que siempre tiene la posta, dígame si la mariposa esta que tengo entre mis manos está viva o está muerta. Y es muy sencillo, diga lo que diga, lo vamos a exponer públicamente como que se equivocó. Porque si me dice que la mariposa está viva, lo único que tengo que hacer es apretar un poquito mis manos y la mariposa se muere. Entonces le voy a mostrar a la mariposa muerta y le voy a decir, profesor, reconozca que se equivocó, la mariposa estaba muerta. Y si me dice que la mariposa está muerta, inmediatamente voy a abrir las manos, la mariposa va a salir volando y nuevamente le voy a decir, profesor, se equivocó. La mariposa estaba viva. Perdón. Ja, chochos de la joda que le iban a hacer al profesor. Van efectivamente uno con la mariposa entre las manos y le dice, profesor, usted que siempre acierta y tiene la razón, dígame si la mariposa que tengo entre mis manos está viva o está muerta. A lo cual, para su sorpresa, para su desazón y para el fracaso, en definitiva, de la chanza que pensaban hacer, el profesor dice, la verdad que eso no depende de mí, depende de vos. La mariposa está entre tus manos, con lo cual, si está viva o está muerta, decididamente depende de tu decisión. ¿Y por qué les traigo este cuento como cierre? Porque en este espacio que hemos compartido, que como les decía hoy, básicamente me gusta definirlo así, como un espacio de sensibilización. Yo les puedo contar un montón de cosas y por ahí dentro de lo limitado del tiempo y el espacio, inclusive darle algún recursito como para que puedan trabajar, como este que les decía de la lista de los miedos o el premeditado, o lo que les decía hoy sobre la reflexión y las preguntas a hacerse. Pero en definitiva, el desafío de la superación personal. Así se llamaba esta charla, que ya está culminando. El desafío de la superación personal, al igual que la mariposa, está entre sus manos. Y los que deciden, en definitiva, queridos amigos, si emprenden ese camino o no, son ustedes. Yo lo más que puedo hacer es, como he tratado de hacerlo en este espacio, mostrarles una hoja de ruta, que por supuesto espero que les sirva. Y desde ya, como les decía recién, podemos seguir conversando este tema ahora o cuando ustedes gustan. Tienen la forma de contactarme. Estoy a vuestra disposición. ¿Estamos hasta acá? Sí, Fer, muy bueno, muchas gracias. Pero muchas gracias. Bueno, jovencitos, un gusto haber estado con ustedes. Pásenlo lindo, terminen bien la semana, pasen un excelente finde y nos estamos viendo en la próxima. Chao. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao a Muchas todos. gracias, Fer. Chao. Hasta la próxima. Chao. Saludito. Gracias. Chau, chau. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau.